Bienvenidos y bienvenidas a la emisión número 40 de la Mesa Infinita. Di Sanchi en chino. Di Sanchi Chi. Me encanta que siempre te acuerdes del chino de la Mesa Infinita. Número 40, emisión número 40. Di Sanchi Chi. 40 ya. Sí, 40. 40th. Ah. 40th. ¿Consideráis que entonces vamos a entrar en la crisis de los 40? La 40ª edición de la Mesa de la Tabla Infinita. Hoy tenemos una emisión especial, ¿Sí? con un invitado especial que le tenemos detrás de la cámara, un monográfico sobre antropología. Roberto, te invitamos a pasar. A ver. Un monográfico es un mono que dibuja. Yo, si quieres, puedes hacer alguna sombra, lo que tú quieras. Un mono gráfico, como es, lo has presentado, es un mono que dibuja. Cuando un chiste no entra a la primera, es mejor no intentarlo por segunda vez. Es muy cortito, no lo habéis pillado. Es muy Buenas tardes, Roberto. Buenas. Muchas gracias Bien por hallado. venir. Muchas gracias Un placer. Aquí placer tenemos estar a aquí. Roberto Aguado Gudiel, amigo, sindicalista, activista de ese gran movimiento medioambiental llamado Verdébora y estudiante de antropología, esa ciencia social que estudia al ser humano, cultura, sociedad, comportamiento, evolución y, desgraciadamente, también la involución que hoy te traeremos aquí en la Mesa Infinita. Es difícil elegir las palabras, ¿no?, que definen a uno. ¿Ha acertado? Sí, completamente. Sí. Sí, Ha faltado decir a lo mejor caucásico, edad, Bueno, este tipo de cosas. no sé si siente un cierto déjà vu con esto que estamos reviviendo. Sí, efectivamente. Para el que no sepa Es un segundo intento. por qué digo esto, es que hubo una emisión oculta que nunca se hizo. El déjà vu o paramnesia es una reacción psicológica que produce que el cerebro le transmite a la persona que ha estado en un lugar en el que se encuentra sin quizás haber estado nunca, o que conoce a alguien, aunque jamás lo haya visto antes. Inclusive que se sienta algo que no se sintió en otra oportunidad. En síntesis, es una experiencia de percibirse como testigo anterior de una situación nueva, pero que en realidad nunca ocurrió, pero a Roberto sí que le ocurrió. Habrá quien diga Un desajuste. A ver, o sea, es cierto, ¿no?, que hubo una emisión fantasma con Roberto que no se pudo emitir por problemas técnicos, y habrá quien diga que por qué no ocurrieron esos problemas técnicos en las 39 anteriores, ¿no? En fin, ¿Estás llamando gafe a Roberto? No, yo creo que tuvo algo que ver que César no estuvo. es cierto, es verdad. Yo me dejé una pasta en magia negra. Es muy rencoroso y nos boicotea los Yo programas. conozco una bruja aquí que se llama, bueno, no voy a decir cómo se llama, me sacó 400 euros y dije, mira, que no salga esta mesa porque van a prescindir de mí en el momento que todo salga bien. Eso fue por tu culpa. Mira, y para conocer un 400 poco euros. más a Roberto, quería añadir en la introducción, cuando hablamos de que hay galaxias de antimateria, ¿os acordáis de que la antimateria son las partículas con la carga negativa? O sea, lo contrario. Pues Eso ha quería salido añadir, si me permitís, un anexo a la presentación de nuestro amigo Roberto. Un universo de antimateria, un anti-Roberto sería Honorable Roberto Pelayo Fernández de Córdoba, Álvarez de Toledo, Oh, wow. con los títulos nobiliarios de Duque de Gredos y Marqués de Pirineos, subiendo ahí la montaña con un chaleco y un séquito de porteadores que cada vez se refieren a él como mi señor. Oh, Eso sería el anti-Roberto. Joder, Sí, sí. mola mucho Y más. receptor de la PAC y un montón de añadidos más que. Mola mucho más la versión antimateria. Y una corbata verde. Bueno, antes de entrar en materia, quisiera hablar un poquito sobre el canal muy rápidamente y entramos ya con la antropología, que es lo que nos ha traído aquí. Me gusta recordar que no somos 1 millón, pero Nos acercamos. somos casi 500. 1000. Entonces, bueno, poquito a poco el canal va creciendo. Pero si éramos 400 el último programa. Somos casi 500, amigos. Madre mía. ¿Vale? Entonces, aquí lo dejamos. Ya hemos hablado del canal, 120.000 A ver visualizaciones. si después de Roberto Ahí los sube dólares. a 500.000, vamos a pensar que Roberto tiene mucho que ver, ¿no? Pues entonces le gratificaremos de alguna Como manera. terrateniente que me ha presentado, tengo muchos seguidores que estarán ahí al pie del cañón. ¿Y terraplanista o no? También. Terraplanista. Terraplanista, todo. Le damos a todo. Lo de Roberto Pelayo Fernández de Córdoba me ha encantado. Me ha recordado a los Inmortales, la película. No puede quedar uno. No puede quedar uno. Entramos de lleno en la antropología, que es lo que nos ha traído aquí. Sí, entramos. Sí, pues seguramente lo suyo sería a lo mejor poner sobre la mesa, ¿no?, algún La antropología. es muy concepto, extensa, ¿no? algún concepto, y a partir de ahí empezamos a tirar de los hilos. La antropología. Pues le podemos preguntar a Roberto qué es lo que más te interesa sobre lo que estás estudiando en antropología, lo que más te llamó a estudiarlo. Pues la antropología, sobre todo, lo que me hizo al principio, ya me llamaba la atención, me leí un par de libros, Chico. pero me abrió la cabeza como un melón. Es un, ¿En serio? Sí, un ejemplo clarividente de que te quita prejuicios,
empiezas a analizar las cosas desde otra perspectiva, punto de vista, nada etnocéntrico, eso te lo quitan de un plumazo. Y sí que es verdad que todo el mundo tenemos prejuicios y esto te ayuda mucho a combatirlos y a sentirte como uno más en el mundo, ni por encima ni por debajo de. Pero sobre todo identificar, ¿no? A identificar cuando tenemos prejuicios, que eso es un paso. Digo, hostias, a lo mejor esto que acabo de hacer es un prejuicio. Sí, y lo puedes combatir cuando lo identificas, ¿no? Y la antropología es verdad que te abre la cabeza, como cualquier ciencia, ¿no? También, pero. Cualquier ciencia. Cualquier ciencia. Sí, lo que pasa es que la antropología podríamos decir que es la ciencia de las matriz de todas, porque en la antropología entra el arte, entra la historia, entra la gastronomía, o sea, es el estudio del hombre. Claro. Sí, pero que sí que es cierto que, o sea, no es por poner en valor unas más que otras. Tú lo has hecho y me parece bien, me parece correcto. Te lo compro todo. A ti te lo compro todo. Pero que es cierto que una vez que empiezas a leer, es que lo hemos dicho muchas veces aquí, cuando empiezas a leer, te das cuenta de todos los detalles y todas las escalas de grises que hay. Y es cuando empiezas a discurrir, a darte cuenta de que no todo es como te lo habían contado, que a lo mejor se puede mirar un poquito por detrás del espejo. El ser crítico, justo lo que nos acaba de decir, ¿no? Y sobre todo que al final todos los seres humanos somos muy parecidos y muy diferentes. En ciertos aspectos lo puedes enfocar desde cualquier punto de vista. Y todas las sociedades tienen cosas en común y cosas muy diferentes. Hostias. En el recuerdo este de déjà vu, no sé si os acordáis, que planteábamos que como por matemática, por probabilidad, es imposible que no haya civilizaciones en el universo, más avanzadas o menos, y planteábamos que si nuestro comportamiento del ser humano se podría parecer al de otros seres en otras civilizaciones. Yo creo que tiene que haber mucho conjunto común de mucho comportamiento, ¿no? Al final depende mucho del desarrollo que haya tenido esos seres humanos o como lo queramos llamar. Pero claro, el planeta en el que estén, pues depende de muchos factores. Claro. Pero que como hablábamos en otros programas que tiene que haber trillones y trillones de planetas, pues muchos se parecen a la Tierra y muchos se encontrarán, porque la probabilidad de que se encuentren paralelismos, pues estamos hablando de una ingente cantidad de planetas, ¿no? Que pueden estar aquí. Sí, pero a ver, igual es un poco complicado, ¿no? Ponerse aquí a jugar ahora a intentar encontrar unos cimientos básicos en los que se sustente una llamada civilización. Es muy loco pensar que cualquier civilización que se nos acerque solo por el mero hecho de acercarse comparte con nosotros ciertos criterios o... Sería muy arriesgado porque, claro, al final las sociedades son como organismos vivos que les afectan un montón de... pues al final, en su desarrollo, tienen un montón de afecciones de múltiples focos. Entonces, claro, yo vería muy complicado que fueran parecidos a nosotros. Lo vería muy complicado, porque se tienen que dar más o menos las mismas condiciones. Que yo no sé si en otros planetas, pues... Complicado y contraproducente. Voy a dar un dato que os va a romper más la cabeza todavía. Los segundos que han pasado desde el Big Bang, de hace 13.600 millones, pues se ha calculado que existen más planetas en todo el universo que segundos desde el Big Bang. Ese es un dato bonito. Estamos hablando de que son muchos planetas, que son tantos planetas que no nos caben en la puta cabeza. Ya hablábamos que se llenaban 666 piscinas del tamaño de un chirio. Representaba galaxias. Si obviamente por cada sistema solar se calcula 2 planetas, estamos hablando de tal cantidad de planetas que yo creo que por matemática y probabilidad son tantísimos, que incluso en muchos planetas se podrían dar ahora mismo 4 mesas infinitas con 4 señores que se parecieran a nosotros hablando. ¿Será posible que en otros planetas estén hablando esto? Yo quiero recordar lo de la paradoja, la hipótesis del bosque oscuro, porque Hawking decía que la probabilidad de que se nos acercara a una civilización inteligente para colonizarnos o sodomizarnos bueno. A mí que me es muy alta. Por eso lo del bosque oscuro, no llamemos mucho la atención, que lo más probable es que vengan aquí no muy amistosos. Ese era el resumen. Hemos empezado como con mucha ciencia ficción, ¿no? Así soterrada. Sí. Nos hemos ido rápido a otros mundos en lugar de hablar de lo de aquí. He traído Encuentros en la tercera fase, la novela, que en este caso la novela es posterior a la película, o sea, es como una adaptación en libro de lo que fue la película. No sé si os apetece que entremos
a valorar un poco un hipotético primer contacto o algo de esto, ¿no? O jugamos un poquito, si queréis, a... A mí me surge una pregunta, o sea, una cuestión que si viene otra civilización y nos descubre, ¿nos intentarían estudiar o huirían? Bueno, has tirado la pregunta y hemos hecho todo. Seríamos un gran hermano interesante para observarnos, ¿eh? Cuando hayas definido ya que quieren venir a la Tierra, yo creo que antes ya saben que lo que se van a encontrar, ¿no? O sea, si son inteligentes, absolutamente no se van a arriesgar a aterrizar las naves para darse cuenta de la calaña que somos. Porque precisamente, o sea, lo tienen que tener estudiado hace mucho tiempo. Precisamente un punto que yo traía a Roberto para preguntarle su opinión, ya que está estudiando antropología, es que yo considero que estamos empezando el Homo sapiens a bajar un escalón en la escala evolutiva, ya que ahora nos cuesta mucho reproducirnos, la vida moderna, los disruptores endocrinos, los tóxicos ambientales. La esperanza de vida ha bajado, el cociente intelectual en Occidente ha bajado en 30 años. Vida también. ¿Cómo piensas tú que está el ser humano? Que estamos descendiendo, cada vez seguimos colonizando países, tenemos al señor Naranja súper bélico, o sea, estamos como... ¿Alguna taza de optimismo, involucionando. Vi un artículo tuyo y hablábamos de involución, taza, de bajada de inteligencia. Dinos qué opinas. Sí que es cierto que en materia de... de progreso, de electromecánica, de avance. Progreso tecnológico. Es evidente. Lo que pasa es que eso también dificulta que sigamos pensando. Porque ya piensan por nosotros. Un GPS, por ejemplo. Nos hace más tontos. Tú haces un viaje, pum, y ya vas siguiendo el GPS y no sabes ni por las carreteras en las que vas. Hace 15 o 20 años tienes que llevar tu mapita y estar atento de dónde... Ahora ya y antes de los mapas nos orientábamos por otras cosas. Las estrellas, el sol, incluso el musgo de los árboles, ¿vale? Donde estaba pegado el musgo, pues obviamente eso estaba la sombra del sol y una serie de cosas que el ser humano tenía, ¿no? Entonces sí, cada vez que avanza la tecnología, el ser humano involuciona. El progreso progreso tecnológico, al final están pensando por nosotros, las maquinitas. Entonces nos quitan ese trabajo, nos facilitan la vida, ¿cierto? Pero no desarrollamos el intelecto. Claro, la misma orientación que has dicho tú con los GPS, una simple calculadora también. El simple hecho de pagarlo todo con el móvil y no coger la vuelta. O sea, que son un montón de... Si es que ya tenemos un presidente de Canarias preguntándole a la IA si las ratas nadan. Y es que ni siquiera él se para dar un discurso. Las ratas nadan y le dice la IA, las ratas nadan. Ay, no, que no vengan. O sea, estamos así de simples. Pero él vino. La inteligencia. Hemos puesto sobre la mesa ahora también otra cosa. Al final vamos a llenar la mesa de cosas, la mesa infinita, por eso es la mesa infinita, porque aquí cabe todo. Y hablamos de que cada avance tecnológico provoca en el ser humano una involución o un déficit en su desarrollo intelectual, no sé si cognitivo o evolutivo, pero cuando hablamos de evolutivo yo me quedo un poco pensando y digo, evolutivo es necesaria, o sea, es obligada, no sé si necesaria, es obligada la evolución intelectual. Quiero decir, ¿hay un punto en el que el ser humano necesita evolucionar más aún? Buena pregunta. Para mantener su humanidad, porque realmente lo que a lo mejor está en juego es que no estamos evolucionando, entre comillas, para saber manejar los avances tecnológicos, cuando realmente la básica del ser humano no es la tecnología como la entendemos hoy electrónica, sino cortar carne, cazar, pescar, y eso ya lo sabemos hacer. Igual es que estamos elevando el límite del intelecto hacia un punto en el que es realmente innecesario. Entonces, la pregunta que quiero poner sobre la mesa realmente es, ¿igual es que no necesitamos evolucionar más y necesitamos involucionar? Roberto, yo tengo mi respuesta. Pero es algo evidente. Además, has puesto ejemplos de cazar, recolección. Todo eso se hacía en grupo. Ahora mismo, sobre todo en Occidente, cada vez el individualismo personal nos está reprimiendo como seres sociales que somos. El ser humano es un ser social que necesita compartir y tal. Entonces, eso nos está llevando un poco a encerrarnos en nosotros mismos, con las consecuencias de, y no te vayas a Japón.
de enfermedades, bueno, Que no salen ya de casa los adolescentes. claro, de enfermedades mentales que se están empezando a descubrir ahora. Todo esto, yo creo que no un inicio de la causa que nos está provocando esto es la individualización, porque al final, cuando estábamos en grupo, al final compartes para tener un objetivo común y tal. Eso ya... O sea que aparte de todas las cosas, también lo estamos haciendo menos sociables. Sí. Es que igual ese es el gran problema. No tanto la falta de desarrollo intelectual, que realmente, en fin, yo no creo, ¿no? O sea, quiero pensar que esto no va a llegar a un punto en el que el ser humano involucione su inteligencia hasta un punto en el que se convierta en un ser inoperante. Más que esto, lo que da la sensación de lo que se está perdiendo es la humanidad. Propiamente la humanidad, no la inteligencia. El ser humano tiene un bagaje intelectual, tiene un cerebro lo suficientemente grande y potente como para que realmente se siga sintiendo válido y sepa desarrarse, ¿no? Tanto en sociedad como en individual. ¿Qué palabra más difícil? ¿No hay otra? Quería enlazar con esto que ha dicho Roberto, porque yo también soy un enemigo acérrimo del individualismo y saqué una anotación de un artículo tuyo. En la Grecia clásica, el idiota era propiamente aquel cuyo quehacer tenía como principal finalidad el bien particular privado, quien atendía y cuidaba únicamente de sus propios asuntos. La idiotización también se manifiesta en la despotabilización de la educación y de la cultura. En lugar de fomentar el pensamiento crítico, la conciencia política y la responsabilidad social, la educación y la cultura se orientan hacia objetivos más individualistas. ¿Eso lo has escrito tú? Estoy Qué máquina. totalmente de Hay acuerdo. otra definición de idiota, que el idiotes era el que decía que no tenía ningún afecto político. Claro. El idiota se Que no participaba. No participo, ya está, me despreocupo todo, le da lo mismo. Sí. Claro. Y de eso hay muchos idiotas de momento. De hecho, en esta mesa nos sentimos gente que adoramos a personas que luchan por causas comunes, que es la gente más inteligente, que lucha por que no creo que la gente tan egoísta que solo ve sus propios intereses. Muy bien. Al final el capitalismo también lleva a esto, a una individualización brutal. Sí. Y es una forma de manejarnos mejor. Claro. Si la gente no se une para ninguna causa ni nada, es más fácil de llevarnos por donde ellos quieren. A mí el otro día hablando con una persona que no puedo mencionar, ¿cuál es la solución a todo Menciona a César, no seas cobarde. Claro, corremos el riesgo de pensar que es mentira. Be brave. Bueno, no, mejor no lo digas. No, a ver si luego me va a venir una carta de un abogado. No. Sigue. Oye, había descubierto una persona que me había cautivado de cierta manera y digo, ¿tú cuál crees que es la solución a todas estas cosas que nos están pasando? Dice, yo creo que lo suyo es que cada uno bregue de forma individual, allí en su cachito de parcela, que evolucione un huerto, ¿qué tal? Y hostia, pero así nos van a hacer añicos. Está convencido de que la individualización ha llegado a un grado ya absolutamente pornográfico y era la solución digo, si te aíslas, con eso no ayudas a nada. Es más, no solucionas ningún problema de los que hay. Hombre, ni el cambio climático ni nada. Quizás esa idea es más un grito desesperado, ¿no? Ante una situación límite que es en la que estamos todos emocionalmente. Quizás con la edad que tenía me dicen, mira, yo me refugio aquí en mi huerto con mis ovejas y no. Pero claro, es que los problemas de cambio ambiental, de cambio climático, de destrozo de la naturaleza, te va a afectar también en tu parcelita por mucho que te quieras meter en una cueva. Yo creo que eso es un síntoma claro de tirar la toalla. Exacto. De perder la esperanza y decir, bueno, pues al menos me salvo yo solo. Eso es. Cuando realmente a lo mejor es más sencillo, no es más sencillo, pero es más efectivo intentar salvar, has empleado tú este término, salvar al que tienes por lo menos al lado, ¿no? Y me estoy pensando en la familia, en los niños, sobre todo en los niños, en la crianza. Está claro que el mal está detectado, ¿no? Has hablado de capitalismo. Lo es. Que es un concepto histórico a día de hoy y todos sabemos lo que es el capitalismo, a lo mejor no sabemos definirlo en un ensayo, pero sabemos lo que es el capitalismo y todo lo que engloba. Y en el día de hoy, más que el capitalismo, el apellido sería tecnológico, el capitalismo tecnológico, ¿no? Porque si el capitalismo al final se viste de explotaciones agrarias o temas relacionados con agricultura o tal, parece que tiene una pátina más natural y parece más aceptable, pero es el tecnológico el que realmente nos está arrasando. Pero no tendría que estar reñido. Mira, el otro día me leía un artículo de China, que obviamente está fundado en un sistema de capital y tecnológicamente que ya ha superado con creces a Estados Unidos, pero lo que no permite el Estado chino, ¿vale? Es que haya oligarcas, como están en Estados Unidos, obviamente
merendándose todos los recursos del planeta y haciendo algo que en suma va a repercutir, ¿no? Más aún. En calidad de todos los seres humanos, ¿no? Pues dices, hostias, tecnología hay, capital hay, lo que no permite el Estado es que haya una cantidad de oligarcas, o sea, lo tiene medido y controlado. ¿Quieres ser millonario? Si vas a pagar el 55% de los impuestos. Y seguirás siendo millonario. Sí. Seguirás siendo millonario. Aquí no, en Estados Unidos están exentos de pagar ni siquiera un miserable 0,5% de su beneficio. De hecho, Pues habrá que aprender de los chinos, creo yo, ¿no? de hecho lo definen como un capitalismo socialista. Claro. Porque, por ejemplo, creo que Huawei Afiliado. es una cooperativa. Sí. Es una empresa de las que se enriquecen dos o tres Sí, no, claro. oligarcas. Sí, Entonces, todos los beneficios revierten en la población. Entonces, De alguna haciendo manera, lo que claro. están haciendo los chinos, pues vamos a ver cómo no solamente adelantado a Estados Unidos, sino con esa combinación de capital y de un Estado que se preocupa obviamente de que las cosas se repartan, estamos viendo cómo China superará este siglo absolutamente a todas las culturas occidentales, ¿no? De las que hemos predicado siempre como, venga, Europa y Estados Unidos, y nos van a adelantar por todos los lados. Huawei no solo por eso es mi marca favorita de móviles, porque son súper potentes. Sí. Son los mejores móviles con las mejores cámaras de todo el planeta. Huawei, por delante de Ujú. iPhone, eso es indiscutible. Y bueno, otra cosa que quería enlazar de un artículo tuyo, que podemos enlazar sobre cómo funciona la tecnología con el capitalismo, y es cómo funciona el miedo. También ocupa un papel importante para ganar adeptos. Difunden miedo y odio al diferente para luego ofrecerte y venderte seguridad, incluso convirtiendo problemas puntuales en problemas principales. El poder económico como que se ha apoderado de las redes sociales para reconducir, y lo que hablamos antes, ya que no te dejen ni pensar, ya piensan por ti. Y este concepto de aporofobia, ya te dicen que el enemigo es este señor que viene, que es pobre y viene en una patera, y no el realmente extranjero peligroso que es Blackstone, BlackRock, que son fondos de inversión extranjeros que compran aquí mucha vivienda, y lo estamos sufriendo realmente. Esos son los realmente peligrosos, pero no. Con la tecnología nos llegan a difundir que el pobre es ese señor que no tiene dinero, el que te va a quitar, pues no tiene sentido. ¿Qué piensas sobre esto? Sí, es una estrategia de control, igual que han tenido el miedo, me refiero. Lo han usado las religiones, lo han usado los estados fascistas, los poderes fácticos, los totalitarismos. Al final te inculcan miedo para que tú no actúes, para controlar, claro, y para llevarte. Y es efectivo. Hombre, yo creo que sí. Es efectivo. Las sociedades se atenazan. O sea, sobre todo las bases de las sociedades se atenazan ante un grupo dirigente que te impone una situación concreta y te dice que no te muevas. Es que el mismo que te inculca el miedo te ofrece la solución. Ya. En este caso, te la vende. Te vende la alarma para que no te ocupen el piso. Claro. Pagar una mordida para que vayas al cielo, puedes comer carne, en fin. Has hecho muy bien además en mentar a las religiones, ¿no? Porque es otro de los poderes que en mi opinión ha controlado más a la sociedad a través de eso, ¿no? Que están realmente relacionadas con la política. Sí, no, sí. Van de la mano. Sí. Son estrategias, claro. Hace poco hablábamos en la Gaceta de la UNED, una cosa que me hizo mucha ilusión, que hay un repunte ahora de otra ciencia, de la filosofía, que yo creo que tiene mucho conjunto común con la antropología, y es porque ahora hay mucha gente estudiando filosofía porque hay mucha salida laboral, ya que en las empresas tecnológicas están contratando mucha gente que ha estudiado filosofía, ya que para que controlen un poco cómo se implementa la inteligencia artificial, para tener ahí un regulador moral. Sí. Y me hacía mucha ilusión que haya un repunte de filosofía. Hostias, qué alegría, ¿no? Las humanidades y la filosofía que son tan fundamentales, ¿no? Para un progreso sostenible de todo, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Roberto, sí. Humanidades. No, es que además filósofos, son asignaturas que te hacen pensar. Antropología, antropología, o sea, antropólogos, filósofos, humanistas, entrenando inteligencias artificiales. Frente a la deriva deshumanizadora, que es lo que estamos ahora, y lo podemos ver en Gaza, en miles de sitios. Humanismo, claro. Está claro. Es la mejor manera de confrontar, ¿no? Todo. Yo lo digo además desde mi negociado también, ¿no? Como vamos viendo que paulatinamente se van cargando las humanidades.
porque obviamente el sistema capitalista no quiere librepensadores, ni alumnos que tengan criterio de poner las cosas en cuestión, de identificar los bulos. Y claro, es un gran drama, ¿no? Que nos quiten esa capacidad de autocrítica, de pensar por nosotros mismos. Sí, pero a la vez, fíjate, es un dato. Tú has dicho que se están cargando las humanidades, cuando David Morales, director de la UNED, nos contó que, al contrario, están creciendo las matrículas en humanidades. Está la gente revelándose un poquito. O sea, sí, no todo vuelve. Fíjate, lo voy a enlazar con un tema que a lo mejor no voy a decir que es mi negociado, porque mi negociado son otras cosas más prosaicas, pero la gente está leyendo más que nunca en España. No digo España porque es lo que conozco, supongo que será a nivel global. La gente, los chavales, están leyendo más que nunca. Se están vendiendo más libros que nunca. Sí, libros, me refiero a novelas, da igual. Sí. Se está leyendo más que nunca. La novela te lleva luego a intentar descubrir otros caminos de por qué tu personaje favorito hace esto o aquello, y muchas veces dejas de leer novela, una novelica, para leer ensayo, para leer pensamiento. También se están cuidando más. Están dejando de fumar, de beber también. Le quiero preguntar a Roberto por la literatura como concepto, conceptualmente. ¿Es la literatura el caballo de Troya que se va a introducir en todo este batiburrillo tecnológico y lo va a reventar desde dentro? Pues frente al periodo de la inmediatez que tenemos ahora, la literatura es reflexión. Entonces me parece un buen antídoto. Ahora lo que se lleva es todo mensajes rápidos, artículos pequeños, el scrolling, o sea, todo rápido. Pues frente a eso la literatura yo creo que es un antídoto de reflexión muy importante, y me alegra que me digas esto porque lo primero que es real, porque además se está hablando mucho últimamente, y es curioso, y vuelvo a decir la palabra paradójico, porque bueno, al final siempre cuando anteponemos aquí o confrontamos conceptos, al final casi todo se convierte en paradójico, ¿no? Pero que las propias plataformas, las redes sociales, el propio Amazon, o sea, todas estas bombas tecnológicas están vendiendo a lo mejor lo que les puede echar a perder, ¿no? O sea, hay mucho influencer literario, de repente tu vecina es influencer literaria, tu primo tiene una colección de ciencia ficción que no se la termina. Y dices, coño, o sea, hay esperanza. Sí. Hay esperanza. Sobre todo si pensamos que la democracia tiene que identificar, localizar y proteger al ciudadano, ¿no? Como estamos viendo que de forma tímida, pero va de alguna forma recomponiéndose en ese mapa que estamos perdiendo con los oligarcas y la tecnología, ¿no? Entonces, la democracia tiene la absoluta obligación de decir a los oligarcas de la tecnología que hasta aquí, ¿no? Yo, dentro de mi pesimismo, sí que es cierto que últimamente también estoy viendo brotes de esperanza, que sí, que me dan la opción de creer que se puede cambiar. Sí que es verdad que a lo mejor tenemos que llegar a un punto en el que si vamos contra un muro nos choquemos. Punto catártico en el que digamos hasta aquí. Y a raíz de ahí surjan, pero sí puede ser. Sí puede ser. Que haya esperanza. Vamos. La humanidad tiene la resiliencia, ¿no? Como característica, ¿no? Y nos hemos quedado reducidos hasta en un grupo de 10.000 humanos que han salido siempre fortalecidos. Lo que nos ha hecho sobrevivir es la adaptación, sobre todo. Y la colaboración. Sí, la solidaridad, que es lo que hablabas tú, ¿no? Ahora. Sí. Traíamos aquí un día, yo en mi bloque, el etólogo John B. Calhoun, que hacía un experimento con ratones, ya os lo comenté, en el cual esto lo querían un poco hacer una especie de analogía de lo que podía pasar al ser humano con la sobrepoblación, y lo que hacía con los ratones, tenía un espacio óptimo para miles de ratones, con comida, con bebida, con espacio, con agua, y siempre lo hizo varias veces, creo que lo hizo hasta 2 o 3 veces el mismo experimento. Cuando llegaba a 600 y pico ratones, empezaban con 8 ratones, 4 hembras y 4 machos óptimos de salud y de comportamiento, y cuando llegaba a 600 y pico la población, se desplomaba. Y esta gente, hay mucha gente que esto lo apoyaba como poder compararlo con el ser humano y la sobrepoblación, y mucha gente obviamente decía que era una chorrada, que solo ocurría en un cierto en los animales nada más. Pero sí, es muy casual que cuando había sobrepoblación en los seres humanos también cambia la perspectiva, el valor de la vida, porque si tú vas a Pakistán, la India, la muerte como que lo ves como muy fácil, está en la calle, lo ves continuamente, y aquí vemos un muerto y bueno, es muy raro. Real. Entonces sí que es verdad que cuanta más población, como el comportamiento del ser humano con unos con los otros como que cambia, ¿no?
De hecho, en México, por ejemplo, el culto que hay a la muerte, lo tienen como una parte de la vida, realmente. Claro, ¿Qué es? Entonces, claro. Es un proceso. Y igual que a nosotros siempre nos lo intentan ocultar, tal, allí lo tienen más naturalizado. Y yo creo que al final son perspectivas también. Influye también que haya mucha población, evidentemente. Sí. Al final se naturaliza porque lo tienes a la orden del día. Pero sí, al final depende un poco de las sociedades también y el desarrollo que hayan tenido. Sí. ¿Eres maltusiano? Quiero decir, ¿cómo ves la humanidad incrementándose de forma geométrica o llegará un momento que por falta de recursos o por lo que decía Nachotti hay un momento en el que digas, no, ya a partir de ahí no vamos a crecer de la forma que hemos empezado a crecer, ¿no? En los últimos 50 años nos hemos doblado. Al final el capitalismo tiende a vivir como si hubiera recursos infinitos y realmente son finitos. Claro. Yo creo que siguiendo este ritmo de depredación llegará un momento en que haya que buscar alternativas y puede ser por métodos trágicos. Sí, que haya. La propia calidad genética, ¿no? De los seres humanos está mermando, como decíamos, ¿no? Y no confías en la autorregulación de las sociedades. Que seamos capaces de darnos cuenta de que somos muchos y que haya algunas generaciones, porque también está ocurriendo, ¿no? Cada vez se tiene menos hijos, la gente se adapta de alguna manera. Al final es una forma de adaptación, sí, claro, como dices, claro. del ser humano. Claro. Y bueno, cuando ve que al final, mira, igual los países africanos, sobre todo los más pobres, la gente tiene muchos hijos. ¿Por qué? Porque la supervivencia es, a lo mejor de 5 hijos te sobreviven 2 o 3. Entonces, el ser humano intenta que por lo menos no quedarse solo. Claro, intenta reproducirse de esa manera. Aquí en Occidente, como más o menos todos los hijos nos salen sanos, tal. Sí, que no mueren en el nacimiento. No hay un porcentaje tan alto. Exacto, la incidencia de mortalidad infantil es mínima. 0,2 creo que mueren sobre. Claro. Entonces, pues bueno, la tendencia es Os dejo un dato del crecimiento de población exponencial. En 1925 éramos 2.000 millones de habitantes en la Tierra. ¿En qué año? 1925. 2.000 millones. Ha pasado 100 años. 1975. 100 años ha pasado. 4.000 millones de habitantes. Se duplicó. 50 años se duplicó. Se duplicó. ¿Y ahora? 2026 superamos los 8.300 millones de habitantes. Isaac Asimov, tengo aquí apuntado, predecía que el planeta está preparado para cubrir las necesidades hasta 10.000 millones de habitantes. Vamos por 8.300 millones de habitantes. Hombre, que lo diga Isaac Asimov ya es una garantía más o menos de éxito. Por cierto, tengo que decir que hoy, bueno, culpa mía, he olvidado la foto del doctor. Entonces, gracias por recordarme que existió y existe en los libros un genio de tal calibre como el profesor Asimov. Y a mí se me ha olvidado presentar la Mesa Infinita diciendo bienvenidos y bienvenidas a la Mesa Infinita, año 8 después de Hawking. Venga, pues lo hacemos ahí. Es nuestra referencia. Hay gente. Joder, y a mí se me ha olvidado decir que una hora más en Palestina. Se nos olvidan muchas cosas. Y al final es verdad que estamos involucionando. Entonces estás hablando de la superpoblación. 8.300 millones de habitantes andamos por ahí ahora. Sí. Contando con que en la antigüedad las grandes ciudades, Atenas, el Cairo, eran ¿cuántos? 15, 20.000 las grandes ciudades históricas, civilizaciones, ¿no? La gente vivía sola en el mundo, ¿no? Que caminaban por esos mundos de Dios y hoy estamos rodeados de gente a cada paso. A mí no me preocupa tanto la población porque realmente si fuéramos un ser inteligente, además inteligente emocional, ¿no? Podríamos dar ese concepto. No, quiero decir, si fuéramos sapiens, como yo entiendo, a la inteligencia empática, social, colaborativa, podríamos dar cobijo incluso a muchas más personas. Pero como somos unos miserables y en la revista Forbes ponemos los más inteligentes, los más millonarios en vez de poner los más solidarios o los más colaborativos, pues esto es como si los científicos observaran que un bonobo se queda con todos los bananos y lo pusiéramos en una revista. Lo hemos dicho 1000 veces, pues aquí los seres humanos estamos pensando que esa es la referencia, ¿no? A la que tiene. Pero mira la paradoja que decía Roberto, que en África como que se reproducían más, tenían más hijos. Para garantizar. Aquí en los países desarrollados la fertilidad está bajando mucho por los tóxicos ambientales, por cómo nos alimentamos, nos cuesta más reproducirnos, cada año va bajando, pero sin embargo, claro,
allí mueren más niños por la sanidad, por las vacunas. Tenemos unas cosas buenas en un lado y otras cosas malas. Ellos se alimentarán mejor, no tendrán tantos tóxicos, pero no tienen la parte de la sanidad, las vacunas. Yo también creo que una de las razones por las que en Europa vamos jodidamente mal con el crecimiento es por la vivienda. Le preguntas a los jóvenes y dicen... No pueden desarrollar una vida plena. Si se pueden independizar. Y dicen, hostia, estamos como para meternos en pañales. ¿Cómo? Desgraciadamente nuestro no, desarrollo... Roberto. Sí. Nuestro desarrollo va ligado a la pobreza de otros sitios. Por la explotación de recursos, el robo... Sí, sistemático. Quiero decir que para que haya países ricos tiene que haber una serie de países pobres, ¿no? Sí. Quiero preguntar a Roberto, a un estudiante de antropología, ¿cómo se imagina el ser humano dentro de 100 años? Luego me la respondís vosotros. Pero físicamente... ¿El humano o el planeta? ¿Cómo ha evolucionado el ser humano dentro de 100 años? 100 años. Dale. Pues yo, 100 años, veo un ser humano con mucha tecnología alrededor, un poco hábil, tanto para hablar como para hacer cosas, manejarse, sí. Fisiológicamente. Sí, tendrá una distrofia de algunas. Sí. Y bueno. Igual la distrofia es más intelectual que otra cosa y con eso es suficiente. Realmente a lo mejor 100 años... No, realmente no. O sea, lo hemos leído, ¿no? 2126. 100 años es muy poco tiempo para que un cuerpo evolucione o involucione físicamente. Físicamente. Las muelas de juicio se han perdido en los últimos 40 años. Quiero decir que antes teníamos 4 piezas más y como la masticación ha dejado de ser la que era hace poco tiempo y ahora es todo que ya está medio digerido todo, pues está perdiendo. Y dices, o sea, tiene que pasar tanto tiempo, pues hay muchas veces que hemos el salto evolutivo de una generación hacia otra, ¿no? Bueno, pues a lo mejor por ahí va ese cambio también, pero yo realmente voy más de la mano del cambio intelectual. Lo estamos hablando aquí todo el rato, ¿no? De que la tecnología al final nos está aplastando. O sea, es que tiene que florecer de alguna manera una resistencia a todo esto. O sea, la tecnología va a estar siempre ahí y la vamos a utilizar. Está claro que es inevitable. Vamos a seguir viajando, seguramente un poco menos. Tal como está. Seguramente un poco menos. Yo creo que el cambio paradigmático este de viajar por placer a todos los sitios y cuanto más sitios conoces mejor, creo que eso, tengo una sensación de que se está perdiendo un poco, o a lo mejor seré yo que viajo poco, pero creo que esa pulsión se va a ir reduciendo poco a poco y realmente la búsqueda humana va a estar más ligada al contexto físico en el que te mueves, ¿no? A intentar conocer tu zona, tener una parcela, criar a tus hijos. Yo le voy a preguntar a Nacho, criar a tus hijos, intentar que no se te vuelvan locos. Sí. Y yo creo que la lucha va a ir más por ahí, ¿no? La asistencia. Te dejo a ti y luego me pido a mí mi último turno. Recuerda que Juan Atenza, que estuvo aquí, médico, comentábamos que hace 100 años en Talavera la esperanza de vida era unos 35 años. Sí, lo dijo. La esperanza de vida. Claro. Hace 100 años atrás. En Roma hace 100 años adelante crecen muchas cosas exponencialmente, no solo la población, desarrollo tecnológico, muchas cosas. Pero fíjate que estamos hablando de contradicciones o de contrapuntos eternos, ¿no? O sea, siempre llegamos al mismo semáforo en rojo, ¿no? Ha evolucionado, ¿no? La esperanza de vida de manos de la salud, de la ciencia, al final. Sanidad. Y en cambio hemos perdido toda la versatilidad del ser humano como hombre de la tierra, ¿no? Como creador, como persona terrestre, como persona del campo, como persona que fabrica. Desarraigado de la matriz, de la naturaleza, de Pachamama. Esa es absolutamente uno de nuestros pecados que vamos a pagar. Desarraigado, claro. Entonces, hemos pagado ese desarraigo con una vida más larga. ¿Merece la pena? ¿Está mereciendo la pena que nuestros jóvenes, que nosotros mismos, vivamos mucho más en la desesperanza? ¿Por qué quieres vivir más? Es la pregunta esa de ¿quieres vivir eternamente? Yo el otro día sí. Ahora tal como me estés poniendo ya el patio. Hoy no, es la búsqueda, claro. Es la búsqueda infinita de intentar vivir más y más y más. La cuestión sería en qué condiciones. Claro, porque lo estamos viendo, ¿no? Claro. ¿En qué condiciones? Tanto personales como a nivel planetario. Habría que ver tener un poco de término medio. Yo todavía no da mi opinión, no sé si os habéis dado cuenta de lo de los 100 años. Está dando. Y yo habéis con la otra vez. En fin, que... Ya nos ha regañado, macho. Siempre lo hace. Yo quiero dar un toque de optimismo, ¿vale? Venga, sí, porque hay veces que te pones muy negativo. Pero yo en 100 años me veo con menos tripa.
porque pienso llegar a Bastante a menos. vivirlos. Vas a tener bastante menos, te lo garantizo. Si estamos hablando de que la tecnología supone una merma para todas las demás capacidades a las que nos ha acompañado siempre, entiendo que el mismo ser humano tiene que revertir esta inercia, o bien con democracia, o bien con pensadores o con gente importante que diga, vamos a ir poniendo. Como estamos viendo ahora que a la juventud ya le estamos poniendo filtros para las redes sociales. Vamos a ver, la televisión era un invento cojonudo, pero 16 horas viendo la televisión no. Pasa igual con todo lo demás. Yo le digo a los alumnos, esto es un invento, sí, obviamente sacamos un provecho, un beneficio. En el momento que estamos teniendo unas patologías Y una dependencia. Claro, pues obviamente eso es una puta mierda. Claro, es que el concepto cambia y es el mismo objeto. Depende del uso que hagamos, ¿no? Yo podría ser optimista en algunas cosas, ¿vale? Pero, por ejemplo, déjamelas para el final. Por ejemplo, yo creo que la calvicie y muchas otras cosas se van a ir. Hoy hablaban los coreanos de que están reproduciendo piezas dentales nuevas con una serie de vibraciones a no sé qué onda. Y salen piezas nuevas. Quiero decir, hay muchas cosas que nos van a sorprender y van a ser cojonudas. Pero César, perdona. Las enfermedades se van a curar básicamente por César, la tecnología o la inteligencia artificial. Que te salgan dientes nuevos, eso está bien. Pero que tengan más pelo. También eso. También. Eso es una ventaja. ¿Ah, sí? Joder, chaval. ¿Tú crees que es una ventaja evolutiva tener más pelo? Vamos a ver en cuanto al valor estético que le damos los medio calvos. Pero eso tienes pelo, cabrón. Pero eso eres tú que eres un capitalista y te fijas en esos detalles. Bueno. Mira cómo ha mirado. Mira cómo ha mirado. Y yo creo que el crecimiento geométrico va a limitarse por cómo tenemos el medio ambiente, ¿vale? Y sobre todo porque nos van a venir pandemias. Ah, también. Sí, nos van a venir pandemias. Porque obviamente es una condición de la sobrepoblación también. Y no solo de la globalidad también, de lo que viajamos mucho. Y antes, pues imagínate, había ciertos espacios donde el ser humano no llegaba. Ahora estábamos más aislados. Estamos más conectados. En el Everest, por lo visto, y como por todos los sitios, es una gentrificación que es absolutamente horrorosa. Entonces, ¿cómo no se va a dispersar algo que hoy mismo estaba en la India? Y eso viaja y en 24 horas está en todo el mundo. Entonces, bueno, pues ya está. ¿Y qué más? Pues alguna novedad que ya os lo contaré cuando llegue. Vale, pandemia. Has dicho pandemia y has sacado el tema de eso. Ahora estamos a tope con el tema de las ratas y el antivirus y todo eso. ¿Qué? Antivirus. Mójate bonito. ¿Esto va a progresar o hemos aprendido de a ver, experiencia? Es un poco la consecuencia de lo que has comentado, de que ya el mundo está interconectado. Las enfermedades se transmiten. Antes los seres humanos no viajaban tanto, no se movían tanto y bueno, se podían controlar un poco más. En avión, en 8 horas. Exactamente. Entonces, yo sí que soy partidario de lo que ha dicho César, de que cada vez habrá más pandemias, algunas serán más agresivas, otras menos, pero sí, yo creo que va a ser una consecuencia evidente de la interconexión mundial. De que nos va a pasar eso, vamos. Esperemos que no. Esperemos que no, pero sí. Como diría mi padre. Sí, pero no. Una cosa es el deseo. Sí, pero no. Pero bueno, sobre lo que hablábamos la última edición, de que tú te veías con poderío en la humanidad de llegar a unos 4.000 millones que le quedan al Sol para que pudiéramos saber si vamos a ser capaces de salir aquí, colonizar. Yo en esa cuestión no lo veo. No lo veo. Has pasado de optimista a pesimista en un minuto y medio. Nacho, levanta esto. No, levanta esto. Iba a dar pero si para mí optimismo es que no salgamos del planeta. Claro. ¿Has visto Avatar? Vamos a ir arruinando todo lo que pisemos. No, mi posición iba a ser también un poco negativa porque con el medio ambiente no hay ningún plan global contra la contaminación. Lo estamos viendo. Ningún gobierno, ni local, ni nacional, ni mundial, internacional no tiene nada contra la basura, pero más que eso me preocupa como por ejemplo barrios como Skid Row en el downtown de Los Ángeles, cada vez hay más población viviendo en tiendas de campaña. Skid Row, hay como 5.000 personas viviendo en tiendas de campaña, como Estados Unidos, que es como el país deseado para vivir, de la prosperidad, el sueño americano. Vas al centro de Los Ángeles, que es una de las ciudades más importantes que yo he estado allí, en Los Ángeles lo he visto, y hay miles de personas, 5.000 y pico, en 50 manzanas viviendo en tiendas de campaña. Una favela. Pues Y eso cada año va creciendo. Toda regla. Y cuando te das cuenta que el país económicamente más potente del mundo no tiene un plan para esa gente, ¿dónde está el desarrollo el cual no
permite que gente viva en la calle cada vez más. O sea, eso es lo que a mí me desespera. Dentro de todos los Chile no cambios, pasa. dentro de todos los cambios que están ocurriendo, uno de ellos va a ser el cambio de tendencia emocional, intelectual y dejar de pensar que Estados Unidos es Por excelencia. el país de Yuppie. Mira, Por fin lo vamos a dejar de pensar. Os lo voy a en algún plantear de momento. otra manera. Sí. Esto que hablábamos antes de que una civilización inteligente nos está observando Sí. y se da cuenta que cada vez tenemos gente que vive más en la calle, que vive peor, que la esperanza de vida baja. ¿Qué pensaría de nosotros? Que estamos involucionando, ¿no? Pensaría que estamos gilipollas. Pero Para además, empezar, como concepto. ¿a qué vendrían desde Es- tan lejos? ¿A qué vendrían? A por el agua. barqueros. No, es que el agua se está inundando todos las galaxias. Agua con sal. Es que no, es que ¿por qué vendrían? Hay que Habrá preguntar. agua con sal. No, ¿por Yo qué creo que vendrían para más Terra- a para- estudiarnos cómo para- hemos llegado a esta decir, degradación, porque para- al final Sí. es degradación porque Ajá. cada vez se vive peor donde supuestamente mejor se vivía. Sí. Entonces yo creo que es un poco Por ejemplo, degradación. ¿no? De lo que no hay que hacer. Claro. Pero claro, cuando esta gente volviera a retransmitir la información que han recabado en su planeta, se habrán extinguido probablemente, porque el viaje, tela, que es muy largo. Puede ser que tengamos una época dorada en los 1980, 1990, que todo era como más simple y a lo mejor se vivía mejor. El punto no sé. tecnológico. Sí, lo estamos- Quitando los belicismos que hubiera en esa época, Yo, desde Yo luego, creo mi que infancia no se la las cambié por relaciones ninguno de sociales entre seres humanos como que eran mejores, ¿no? La culpa Los fue del felices años Messenger. Nacho, Ahí fue el comienzo, los fue felices años el 20. germen. ahí fue. El germen del Matrix, del mal. ¿Hasta qué hora estabas tú enganchado a Messenger? Hasta tarde, sí. ¿Ves? Yo estuve enganchado. Y desde aquí a Mesa Infinita volvemos a repetir lo que decimos, el scrolling infinito en YouTube, en Instagram, en Facebook, quitarse eso. Ya, Eso ya, es ya. malo para niños, para adultos No, y para para todo el mundo, ¿eh? Sí, absolutamente. Lean. Lean. A ver, voy a sacar un concepto y me gustaría que lo compartiéramos entre todos, porque estamos hablando de civilizaciones, estamos hablando de Naranjito, estamos hablando de las personas que mueven el mundo, estamos hablando de líderes. Y como un antropólogo, pues imagino que habrá una asignatura, y si no me dices que sí, Liderazgo. que se llama líderes del mundo. ¿En serio? Bueno, Líderes, Alejandro Magno, ¿no? Líder militar, la expansión cultural, helenismo. Pepe Julio Mújica. César, al romano, tal, Napoleón, Gandhi, todos, Churchill, Mandela, Luther King, tal. sí. Steve Sí. Jobs. ¿En qué nos tenemos que fijar de un líder para considerarlo tal? Más allá de lo que nos presentan en la tele como el líder de, Yo lo tengo claro. pero como el ser humano, ¿en qué se basa para decir, yo sigo a ese? Yo creo que los líderes surgen en épocas un poco de decadencia y se ve a alguien como el líder como un salvador. Yo creo más en las sociedades, creo que En los líderes. sí, que los líderes. Lo diría al final, bueno, pues son una punta de lanza, pero el grueso está detrás. Inevitables. Sí, Los han- Inevitables. Incluso retrotrayéndonos a, como estás hablando tú ahora, a temas, a asuntos prehistóricos. es una forma de aglutinar Siempre- más y de controlar más también, claro, a las sociedades. Pero siempre renace, ¿no? De un grupo social siempre Sí, renace una sí. persona referencia de alguna forma. El auténtico líder, ¿no? Y ya le digo que sobre todo es en periodos de decadencia. La Se ven como el salvador, como... Lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Claro, Como alguien de Make América. America Great Again está consiguiendo absolutamente todo lo contrario. La antropología además sabe, dime si me equivoco, que somos la única especie animal que son capaces de elegir al líder más tonto, más inepto, más estrafalario, Sí, menos dotado para liderar nada. Y ese puede ser también uno de los finales trágicos del ser humano. Hemos hablado de muchos finales trágicos. A mí uno que me asusta irremediablemente y que me podría dejar de, pues eso, darme mala calidad del sueño, es que, tío, de todas las especies animales, el Homo sapiens, que se elige a sí mismo como Homo sapiens, tiene la capacidad de elegir a los menos capacitados de los líderes. ¿Sabes lo que me da miedo a mí? Que cogen las riendas del mundo, pero ¿de verdad que somos Homo sapiens o somos homos idiotes? ¿Sabes lo que me da miedo a mí? A mí lo que me da miedo es terminar haciendo el ridículo. Y cuando pienso en el ridículo,
pienso en los grandes líderes y quiero traer dos aquí. Uno es Donald Trump y otro es uno más cercano. Ayuso. Vecino. Y es Florentino Pérez. Vale. O sea, voy a traigo dos ejemplos Sí. que pueden ser, en cierto modo, parecidos, ¿no? Porque comparándolos, estamos hablando de señores blancos, forrados, Sí. muy mayores, Sí. con apariencia, con cierto ramalazo de chocheo, en el buen sentido. No quiero polemizar con esto ni hacer. Pues sabes que hay un grupo de lobbies de abogados que van contra la gente que hace comentarios. Hacen comentarios de este tipo. No, pero a la vez estos señores. Me va a caer una buena. Estos señores, con todo su poder, que se ponen. O sea, hacen el ridículo muy a menudo. Sí. Y eso les encanta a los seres humanos que los votan. Exacto. Y ahí voy yo. ¿Qué hace que un grupo social tome como referencia, como referencia, como imagen suya, ¿no? A este tipo de personajes tan Hay muchos antropólogos y sociólogos que hablan de Homo economicus, que es la época en la que estamos. Entonces, ahora no se valora que tenga buena dialéctica, que sea inteligente, se valora que tenga dinero. ¿Qué tienen en común Trump y Florentino Pérez? La pasta. Son extremadamente ricos. Sí. y la enseñan, la pasta. Claro. Y la La enseñan. muestran y… Ajá. Entonces, al final, la gente se fija en eso. Le da igual luego si habla bien, si habla mal. Ya ven. Son felices. Claro. Porque yo le digo a los alumnos, pero teacher, ¿tú no estarías feliz con 3 millones de euros? Digo, ¿y la felicidad dónde la dejamos? ¿Por qué no pensamos que es el principal valor que tiene que perseguir la humanidad? La gente los ve triunfadores porque tienen mucho dinero. Simplemente. Es ahora el estigma. Incluso, aunque estos líderes que te representan te perjudiquen. Sí, claro. Porque ese perjuicio que tú sientes que es real en muchos casos, Sí. como está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Que este señor se ha metido en una guerra en la que solamente gana dinero él y sus Sí, amigos, sí, su familia. al resto de la sociedad, por ejemplo, se le Le da ha lo encarecido el gasoil, el famoso galón, No es ¿no? patriota. Le ha encarecido no solamente para el coche, sino Sí. todo lo que tiene que ver con las energías del país. O sea, un país que se está haciendo más pobre, menos el señor que lo dirige, todavía esa base social le sigue defendiendo. Porque al final el ser humano es tan iluso también. El paralelismo que se podría hacer con Trump en Estados Unidos podría ser con Florentino Pérez en España. Sí. Ujú. Igual si se presenta a elecciones, las gana con mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque al final piensas que como es el que tiene la pasta, Tú te vas a salpicar. te va a salpicar Sí. algo y te va a beneficiar en algo. El pobrecillo. Cuando esa gente son ultracapitalistas y lo que quieren es Acumular. acumular, no repartir. No, o sea, además, lo dicen bien claro. Claro. ¿No? Que dijo ayer Florentino en su rueda de prensa esta famosa? Soy el propietario de una empresa que factura todos los años. Claro. 55.000 millones de Sí. euros. Y eso, alguien que le sigue, o estos socios del club que él representa, es como Sí. un elogio para ellos. Claro. No, señor. O sea, el que tiene el dinero es él. Sí. Pero ¿no? le pasa igual que a Trump, que Claro. ha ido acumulando poder porque ha ido acumulando muchísimo dinero y va emparejado el dinero con el poder, no Qué porque pena que sea especialmente bueno en nada, porque Claro. los dos tienen algo en común, Sí. que son unos misóginos, son muy Racistas, machistas, son muy maleducados, sí. tratan muy mal a la gente, o sea, no Ujú. tienen ningún don de palabra ni de educación. Pero O sea, tienen una lo base, único que tienen es muchísimo dinero. y una base Claro. social muy fuerte Esa es la pena. que le sostiene. Que es donde a mí me choca. Pero ¿no? porque aquí, Dios que también capital. nos interesa mucho, la política está futbolizada. Y Ajá. nunca mejor dicho hablar de Sí, sí, Florentino, Sí. porque la gente ya El vota fanatismo. como si fuera un Sí. equipo de fútbol. La política está futbolizada y el fútbol está politizado. Porque en Ok. este caso, este señor viene de la política. Entonces, él es un empresario de éxito, o sea, y yo le arriendo la ganancia, eso está muy bien. Él, según señor hecho a sí mismo, suele decir tal, todo eso me parece Lo ha fenomenal. hecho a sí mismo. Pero que esa pulsión, ¿no? de ganador, malentendido, te lo tira a la cabeza y te diga que todo el relato que se vende en mi contra es porque yo soy rico, y si yo soy rico, ¿por qué me critican? Señor, Se es que parece está- mucho en ese sentido. Claro, ¿eh? claro, es que Claro, o sea, totalmente. no he dicho quién lo ha dicho, pero podía haber dicho, lo podía Sí. haber dicho cualquiera de los dos. Sí, En sí. este caso, esta mañana hemos estado hablando, ¿verdad? O sea, cuando lo suyo sería que a un poderoso de este calibre
se le criticase con más ferocidad cuanto más rico es, y no todo lo contrario. Hablábamos de los bonobos. Claro. Si fuéramos bonobos, diríamos que esa gente habría que terminar con ella. Una cosa En que vez de tiene- ensalzarles y una cosa- ponerles en Forbes. Una cosa que tienen en común Trump y Florentino, que son dos Sí. personas que ni humoristas ni periodistas Se atreven. se atrevían ni podían hablar de ello Así, ¿no? porque corrían el riesgo de que A de las que se consecuencias. eliminaran, porque así ha pasado en Estados Unidos y Florentino también lo ha hecho. Sí. Y hasta ahora, Mm. yo sí que he echado de menos de que nadie hablaba de Florentino ni de sus fechorías y Ya. daba miedo. ¿Qué hace Donald Trump en sus redes de prensa cada vez que alguien le pregunta algo que no le cuadra? Insulta. Insulta, Sí. te dice que tu medio de comunicación es una basura, que te tengo que despedir, voy a hacer todo lo posible para despedirte y tal. Y ayer Florentino Pérez Sí. dice: se ha dicho de mí que yo quito y pongo periodistas y no sé si será verdad, pero eso va a ser así. Sí, ahora sí. Caballero, si es usted el presidente. Lo asume totalmente. Es usted- es- Al final tienen tanto poder que controlan medios de comunicación, controlan Lo empresas. compran, de hecho, son propietarios. Claro. ¿Sabéis que Eh. echo de menos que venga un Jesucristo, un pobre líder que lidere las masas? Sí, Un pobre que lidere las se le masas. crucificaban claro, otra vez. claro, pero Lo esa- van a matar los propios católicos. Otra vez, Si otra bien- vez, otra vez. Los No, de hecho, los católicos propios lo van a matar. judíos y los judíos lo van a matar. De hecho, ¿no? la misma Iglesia Católica diría que ahora mismo, en el momento que le digas que el capital, obviamente, es un pecado tal, dicen que no, es que el capital está absolutamente sacralizado y no se toca. Quiero decir que hasta la Iglesia ha evolucionado para arropar el capital. Bueno, es un tema recurrente que solemos hablar de Jesucristo y de que cómo sería tratado actualmente un señor pobre, pues le Para trataría. que le pasa Bueno, exactamente lo mismo. háblanos tú del antiguo presidente de Uruguay. Sí, claro, yo te iba a decir que en el momento que hemos puesto que el 90% de la población ha puesto el capital como primer valor, pues ya todo lo demás lo ha ido ganado. ¿Qué le pasa a Mujica? Quiero decir que el referente lo hemos tenido con líderes. Tú imagínate cómo tendríamos el mundo si en todos los países del mundo, o por lo menos en las democracias, tuviéramos a líderes como Pepe Mújica. Claro, claro. Tendríamos Claro. un mundo absolutamente saneado. En esa galaxia de Sí. antimateria, lo contrario totalmente a Trump sería un Mújica. ¿eh? Claro, claro, Sí. claro. Un Pepe Mújica con un Donald Trump sentados en la misma mesa y discutiendo. Pues imagínate. Y no- Ya, es como. Nárralo, Robert. Al final son tan diferentes, Antagónicos. tan antagónicos, que eso iba a explosionar por cualquier lado. Pero ¿por qué el ser humano no se decanta y busca líderes de este calibre? Igual a lo mejor no con un perfil tan marcado, ¿no? En el sentido Pues- de que sea tan radical y simplemente a lo mejor que lo haga sucintamente y en lugar de eso busca justo todo lo contrario. O sea, alguien que defiende como algo que solamente es lo suyo Está y bien, lo claro. cubre de una forma en la que Compatible. nadie lo ve. Un claro. poco por lo que he dicho antes, la era homo económico. Ya. Al final el dinero es Claro, lo que mueve Es todo. la referencia. Estará adueñado del relato, ¿no? Claro. Yo os voy a contar Y un es un experimento. poco también deshumanización, Sí, claro. porque- absolutamente, ¿no? Hemos puesto ese valor, ¿no? Como Sí. principal moneda de cambio. Sí, sí, sí. Absolutamente. Os voy a contar Bueno, un tenemos- experimento. Tenemos a Elon Musk, que es dueño, bueno, sí, es dueño de X, Ajá. es que compran las mayores redes sociales. Entonces, Bueno. se adueñan, compran el relato, Sí. modifican el algoritmo Sí. y ya lo que hablamos antes, piensan por ti. Os voy a contar un experimento que he visto en sociología, cómo se le mostraba a una cantidad de chicas y de chicos fotografías de personas y tenían que decir si eran guapas o eran feas, ¿no? Feo, 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 muy feo, muy feo. Vale, pues se quedaban con esas fotografías y luego acompañado a la fotografía su cuenta corriente. Si el feo, feo, feo y muy feo eran multimillonarios, ya no era tan obviamente feo. cambiaba. La percepción. No, es que ya se querían casar con él. Imagínate, pues eso en suma va a ser lo que si el ser humano termina entregado a eso, ¿no? A la devoción del barro y comer gusanos, si alguna vez nos llegara, es por eso. Hemos suplantado los valores morales y todo eso por el Bill Metal. Con lo cual, la religión ya no hace falta, porque el ser humano tiene al Dios capital como obviamente Bueno, pero- referencia de todo. Sí, Ya pero está, fíjate ya que está. también Hasta las religiones obviamente son capitalistas y van a por el Bill Metal. Pero la gente, No nos sí que- engañemos. la gente se sigue refugiando espiritualmente. Háblanos un Claro, poco de eso, de a lo cómo mejor hay un resurgimiento, ¿no? el ser humano y los refugios espirituales. Al ¿Por final- qué- por qué el hombre lo busca ahí? Al final, pues bueno, es una forma de sentirse acompañado y de tener como un referente, llámalo, Da sentido a su vida. dar sentido a su vida y pensar que a lo mejor incluso después de la vida pues puedes tener un premio o un castigo dependiendo de cómo haya sido. Y es una forma, eso acompañado ya sea
con el paganismo antes de las religiones, pues se creían en el sol, se creían tormenta y en rayos. fenómenos naturales. Se cambió por personas. Bueno, yo creo que es un poco lo mismo. Sí que es verdad que más sofisticado con el tema de las religiones, cada vez pero al final es una forma de creer en algo, de sentirse un poco arropado. De no estar solo. Bueno, aquí en la Mesa Infinita es un canal de ciencia, pero siempre hemos defendido que se cubre ese vacío existencial, esa ansiedad del pensar que no hay nada o que venimos de algo. Pues eso lo respetamos porque mucha gente... A mí me parece muy respetable que alguien quiera pensar en lo que quiera y que tenga una esperanza. Que le quiera dar el sentido a su vida, claro, como le dé la gana. A mí eso me parece súper respetable. Claro, o sea, no es algo a lo que criticar. Sí que es verdad que luego, como con todo, de eso se hace negocio y se extrapola a límites que ya, pues bueno. Y se instrumentaliza muchas veces. Claro. Sí, pero saliendo de eso, al final lo que a mí me gusta más pensar cuando hemos hablado de individualismo, ¿no? Me gusta más pensar, cuando hablamos de religión, me gusta pensar en el hecho individual del religioso, de la persona religiosa. No me refiero al religioso como oficiante, sino como practicante. La persona que se refugia en el concepto religión. No pongo el apellido, me da igual qué tipo de religión. Hay 7.000 oficiales. Pueden ser los libros como religión. Puede ser el deporte como religión. Puede ser la gastronomía como religión. El capital como religión. No, eso no, porque ahí ya hemos llegado a la conclusión de que el capital es negativo, ¿no? Entonces, el running, la bicicleta, también puede ser como una especie de religión. Claro, el deporte, la gastronomía, el amor por un hijo, el amor por una mujer, por un hombre, ¿no? El amor por uno mismo, ¿no? Al final, la religión, por ejemplo, lo podemos ver con los musulmanes, con los católicos, también te da periodos de reflexión. El tema de rezar es un poco de interiorizar un poco, de hablar contigo mismo y de claro, universo, ¿no? Y es algo positivo realmente. Sí. No es, yo no lo veo mal. Yo no soy un ferviente defensor de ninguna de las religiones, como ya sabéis. Defiendo algo más la espiritualidad. La de la Pachamama. La de la Pachamama. Sí, pero no es religión. Religión viene ya. de una comunidad que crece con un dogma y con una doctrina y obviamente hace un artificio de una deidad. Sí. Obviamente no está demostrada y a partir de ahí se construye, ¿no? Una comunidad. Yo he puesto el ejemplo 1000 veces, ¿no? Si una esfera con un pez pudiera flotar en la inmensidad del mar, la religión, el concepto de cualquiera de las religiones que hay en el mundo es ese pez contenido ahí. Pero la espiritualidad es el resto de la mar océana. Yo no es que sea tampoco un ser profundamente espiritual, pero si tuviera que abrazar algo, abrazaría la espiritualidad frente, obviamente, a una idea de una religión, sea la que sea. Porque si una cosa que me gustaría deciros es que si hay 7.000 religiones oficiales, cada una de las religiones niega a todas las demás como verdaderas. Y si para mí, como antonomasia de definición de invento humano, hay alguna que se describe por sí sola, es el invento de la religión, no queda ninguna duda. Más que Instagram. La religión está inventada además con un propósito que sabemos, yo creo que es el que es, ¿no? El vender humo dando un consuelo a la gente que participa, pero obviamente la gente que pone en marcha eso... Está bien claro que yo creo que esta gente convencida de que existe una vida después, no, porque están condenados con lo que predican, hacen justo lo contrario. Todas las religiones predican una cosa y hacen lo contrario. En esa galaxia de antimateria, César, en la que está Roberto. César por todos. César sería la persona que cree en todas las religiones o respeta la legitimidad de todas las deidades y creencias, se llama omnista. Omnista. ¿Omnista o onanista? Sería el anti-César. El omnista onanista. El omnista onanista. No, ese me hago una camiseta ahora mismo cuando llegue a casa. No, tenemos en esta galaxia nuestra, tenemos al onanista César y en la otra el omnista. Eso es lo correcto. Bueno. ¿Es cierto eso? ¿Qué se dice de ti? El primer concepto no lo conocía. ¿Y el segundo? Hombre, yo todo ser humano. Venga, vale. Bueno, es que sigues a... Además que es un ejercicio sanísimo, por lo visto, para la próstata. Me ha dicho a mí César en privado que sigue en redes sociales a médicos urólogos que aconsejan tal. De esos a que mí te no dicen, me metas. aconsejan... Eso le dije yo a mi urólogo, a mí no me metas. A mí no me metas.
¿Nos da tiempo para alguna miscelánea? Ya mira, ya la quieres colocar. Bien. Venga, la comentamos entre todos. Que no tenía ninguna. Si yo el omnista onanista, me gusta ese concepto. Eso sí, el omnista onanista. Tenemos que explotarlo. Vamos a hablar con el de marketing. Quiero cerrar con el tema que habíamos traído a colección, porque me ha venido hoy un tema que comparto con un amigo, esta vez sí que lo puedo decir, es José de Oliva, en el que obviamente siempre estamos a la gresca un poco él, porque me quiere convencer de que a mí me falta Dios y me falta tal, y yo siempre estoy diciendo que yo para amar no necesito intermediarios, en fin, siempre estamos, pero lo amo, lo quiero y él me quiere a mí, a pesar de las diferencias. Y claro, hoy ya como me vuelve a decir lo mismo, que yo no he descubierto a Dios ni a Jesucristo, ni entiendo el mensaje del amor, le digo, ningún Dios ha venido personalmente a pedirme que lo adore. Claro, Dios tendría que venir si lo convoco, si lo invoco, ¿no? Eso sería una cosa, es que no lo estás invocando bien, ¿vale? Siempre han sido humanos que me dicen lo que su Dios quiere que haga. O sea, siempre hay un intermediario que dice, no, es que mira, mi Dios me ha dicho, coño, te lo ha dicho a ti, no me lo ha dicho a mí, pues yo lo estoy invocando y no viene. Quiero decir que este es para mí el concepto. Y creo que nos va a traer también, bueno, ya nos ha traído durante 4.500 años, y ya sabemos las consecuencias, pero yo, si pienso en una humanidad liberada, puede arropar espiritualidad, porque obviamente los misterios de la vida son insondables y dices, hostias, pues te agarras, ¿no? Y a lo que quieras. Pero yo creo que la religión no es más que un lastre para el progreso humano y la moralidad, ¿no? En tu ranking ponemos entonces religión, capitalismo. Sí, yo es que soy anticlerical además. Sí, bueno, pero eso es muy fácil decirlo. ¿Religión, anticapitalismo o invertimos el orden? No, ni religión ni capitalismo. ¿Y no notáis un Yo repunte? Creo que Pepe Mójica lo decía bien claro. ¿Un repunte en la sociedad religioso? Me refiero. Sí, lo hemos visto con Rosalía. Cada vez hay más gente que va a misa, que yo cuando era hace 20 años, yo no veía tanta gente que fuera a misa. Ahora cada vez va más gente. En España, ¿no, Roberto? Porque en España se cierran cada vez más. Bueno, no quedan ya ni siquiera iglesias, que no sean centros culturales. Fíjate, los centros evangélicos, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo están proliferando. En Madrid, 3 a la semana. Advertía el otro día Pedro Sánchez, cuidadito que se nos viene una plaga de evangelización. Si hay alguno que se dé por aludido. En fin, yo en un principio pensaba que a lo mejor la evolución humana llevaría a que las religiones fueran desapareciendo, pero yo creo que es el efecto contrario. ¿Y no crees que es un poco el bucle como de las cíclico? modas? Ahora llegamos Os leo otro dato, puede ser, que aquí nos referenciamos mediante datos. El catolicismo entre jóvenes subió el 31,6% en 2020 al 45% en 2025. Hostia, sí, es un repunte. Bueno, voy a intentar analizar yo un poquito eso sin tener idea, ¿vale? Que es lo que llevo haciendo aquí un montón de tiempo. Y en mi casa, 48 años. Puede ser también que sea una especie como de espita, ¿no? Que abre la sociedad, en este caso vamos a hablar de España, ¿no? Cuando estamos tratando el tema de la tecnologización brutal a la que estamos sometidos y el estrés social, mental, ¿no? Que se está viendo en la juventud, en las personas mayores porque no controlan a la juventud, porque todo se nos está yendo de las manos, la falta de vivienda. Cuando vemos que nuestra vida se nos está escapando entre los dedos, a lo mejor ocurre que está creciendo el sentimiento religioso, católico en este caso, no sé si evangelista, me da igual, cualquiera de ellos que crezcan, me da igual, de verdad. Pero como consecuencia de que es lo conocido. Es lo conocido. Entonces, mira, es curioso. A lo mejor igual por ahí estamos enlazando. Estamos atrapados por Instagram. Somos presos del scroll, de toda esta basura tecnológica, y repunta la lectura y repunta la religión, el concepto religioso. ¿Es posible que esté llegando un momento catártico en el que la gente está hasta ahí mismito de todo y estamos intentando volver un poquito hacia atrás, dando un pequeño paso atrás? Yo me conozco un análisis antes de que apunte Roberto su idea. Es que obviamente se ha visto como en los países que existe el progreso, la sanidad universal, la educación. Pongo el ejemplo, Holanda. Pues obviamente el anticlericalismo y el cierre de iglesias ha sido patente. Cuanto más pobre, más ignorante y más rodeado de pobreza esté una cultura, una civilización, más agarra la idea de un salvador, de alguien que le venga a sacar de esa situación, y se morirá pobre y seguirá pensando que si el crecimiento humano satisface las necesidades básicas, ¿qué necesidad tiene uno de refugiarse en nada, ¿no? Tienes comida, tienes bienestar, tienes salud, todo te acompaña, ¿qué necesidad, no?
Por eso decía Nietzsche, ¿no? Lo que significaba que Dios ha muerto es que el hombre moderno, que obviamente tiene cubiertas sus necesidades, no necesita a Dios para nada, porque se sujeta él solo, ya está, ¿no? En su medio natural y no le hace falta ese propósito ya, ¿no? Y cada vez, yo creo que eso se puede enlazar porque cada vez tenemos menos garantizada el cubrir necesidades básicas. Lo vemos con la vivienda. Claro. Cada vez más complicado acceder a un bien básico como es la vivienda. Ahí está. Entonces, pues puede ser que tenga, claro, relación que a lo mejor antes se podría asegurar un poco más. De hecho, en algunas zonas sí que es verdad que estamos hablando mucho de Occidente. Claro. El mundo es muy grande y hay otras zonas en las que el capitalismo lo están sufriendo de una manera de que, o sea, en forma de que nosotros nos beneficiamos, pero a lo mejor ellos humanamente están creciendo. Sí. Aunque económicamente no crezcan tanto como nosotros, pero se basan un poco en la humanidad, por lo que hemos hablado, solidaridad. Y eso conlleva también pues un poco igual a cuando tienes dificultades y tal, pues bueno, pues te agarras a la religión. Claro. Acordaos del experimento de las ratas, que lo he dicho antes. Universo 25. 25, que las ratas tenían todas las necesidades básicas cubiertas y aún así colapsaban con el crecimiento de la población. Si esto en el ser humano, además de no tener las necesidades básicas cubiertas, hostia, que no, pues es seguro el colapso. ¿Qué nos has traído ahí en ese tarro, Juanmi? No, está sujetando un libro. Ah, pero no hay ningún experimento que nos vaya a enseñar nada, ¿no? Yo haría un experimento con varios César en una misma casa. Yo metería 4 César en una caja. ¿Mario? Varios César. A varios César. ¿Tú crees que se reproducirían? Pues seguro. ¿Se reproducirían? No, porque somos onanistas. Olería palodú. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo llevamos, Nacho? Pues llevamos 1 hora y 12 minutos. Todavía me estoy guardando la última pregunta para cuando queramos lanzarla. ¿Tienes algo más? Tengo muchos papeles, algo. Pero César va a decir algo. Roberto, se nos han quedado muchas cosas. Muchísimas. Puedes venir cuando quieras, esta es tu casa. Encantadísimo. Yo lo he comentado que siempre me parece o sea, veo el programa y... Pelota. Es verdad, es cierto. Además que me parece muy interesante y que... está a gusto. Muchísimo. Eres amigo del programa y tú... Muchas gracias, Roberto. A todos los invitados les solemos preguntar cuál es su hipótesis del origen del universo. A ti te voy a lanzar varias hipótesis. Hostias. Para ver con cuál te quedas. O una que sea tuya, independiente. Vale, tenemos el Big Freeze, que es que todo el universo se expande tantísimo que todo se llega a enfriar y todo muere y desaparece. El Big Freeze. El Big Bounce, que como el gran rebote, en el cual contrae, se expande, contrae. Respiraciones del universo. Colapsa, se expande, colapsa, así todo el universo. ¿Te gusta esa? O la típica del Big Bang, que todo se expandió. Y no sé, ¿cuál es tu hipótesis que más te gusta o más te gustaría? Es complicado, nunca me he planteado esto así como... No hay una asignatura. Si rebobinamos la película hacia atrás... No despistas. Todo se concentra de los insomnes. Si rebobinamos todas las certezas que tenemos en ciencia hacia atrás, todo se comprime en 13.800 millones de años, el origen de todo, la expansión. Así que déjanos tú lo que pienses. La primera opción que has dicho me ha parecido... O sea, que todo se expande y llega un punto en que... Ya no se puede volver a sujetar. Claro, se enfría, muere, tal, y... La densidad. El universo se está expandiendo más rápido de la velocidad de la luz, crece el espacio entre galaxias, más rápido de la velocidad de la luz, y están diciendo que la influencia gravitatoria de esa galaxia no puede contrarrestar ese crecimiento, y hay una teoría muy fuerte que se llama el Big Freeze, en el que todo se expanda tanto que la materia y todo se enfría y se pierde la vida. Sí. Casi que me quedaría con esa, ¿eh? Sí. Me quedaría con Por los veranos que hay luego aquí, ¿verdad? Claro. Aunque estuvieran muy comprimidas las galaxias, no íbamos a salir tampoco del sistema solar. Yo me imagino un sistema planetario, el Sol y la Tierra, y no haría falta nada de lo que... Bueno, la Vía Láctea Andrómeda, acordaos de aquellos. Que no nos haría falta. Al ser humano, a una vida consciente como la que tenemos en la Tierra, no le haría falta más que una estrella y un sistema planetario para seguir produciendo lo que estamos produciendo, ¿no? No tormentas de ideas, el ser humano que hacemos aquí. Habéis visto una película que está basada en una civilización que existe en el pelo de un elefante, ¿no? Que no se lo he visto. Es una maravilla, ¿no? Vale. ¿Y tú qué opinas de meter sandías en el río?
¿Eso funciona? ¿Mantener las sandías en el río? Sí, eso funciona. ¿No te fumas? Pero para cazar hipopótamos. No, para refrescarla. Eso Porque que... lo hacía así de pequeño en mi... ¿Pero eso funciona o es una leyenda urbana? Yo en Candeleda, que es el recuerdo que tengo más reciente, además marcaban las sandías, pues estaban todos los domingueros ahí al lado de la garganta de Silla y había Y cada uno hacer- con la suya. Yo siempre he pensado que eso es una filfa, que eso no funciona. ¿Tú qué crees? Yo ¿Sí? no sé si era una cosa de aprehensión o colectiva, el pensar que como había estado ahí en 20 grados en la sombra de la fuente con el chorrito cayendo, refrescaba. Pero luego hay una más que te va a gustar, que dicen que se enfría más poniéndola al sol. Vale. Sí, también he oído eso. Y yo lo he visto hasta en la arena de la playa. Enterrarla en la arena de la playa. He playa. visto enterrar sandías. Para que se enfríe. De hecho, el efecto Bueno. del botijo sabéis cómo funciona, ¿no? Siempre el agua está más fresquita porque hay una evaporación. Y eso. Ah. Pero me gustan las preguntas que me trasladas. Bueno, nada, son inquietudes. Nos quedamos con la teoría del Big Freeze, el Sí. gran enfriamiento de Vete Roberto. apuntando en el total la gente cómo va respondiendo, porque habrá un Es momento el en el que primero- tengamos que decidir. Es el primero que coge el Big Freeze, que es una teoría muy potente. Pero eso es porque es de Talavera y aquí hace mucho calor en verano y le ha tirado más la temperatura esta. Sí, me he hecho ilusiones. Has dicho, llegará ese momento, lo veré. Por cierto, Roberto, te saluda Hostias. Gabriel Cano. Un saludo a Robert el Mecha. Ajá. Alfredo Marcos. ¿Qué tienes que decirles? Que muchas gracias. Que bueno, que Que ya no veremos que y- no salude nadie. y Viene que me, Roberto y que mira. me trasladen preguntas o tal para la próxima vez que venga. Porque, pues mira, porque ya. vendré otra vez. Hombre, por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias, Si Gabriel y queréis, Alfredo. cerramos ya, porque ¿Sí? yo... Chicos, ¿alguna cosita más? Nada más. Pues bueno, pues si conoces a Margaret Mead, Sí. antropóloga, poeta, investigaciones etnográficas, pusieron en entredicho la visión sexista sociocultural a mediados del siglo XX en Estados Unidos. Viene a decir un razonamiento que hace ella, que cada persona es única y a la vez es una más en esta sociedad, que debemos valorarnos. Lo has dicho tú al principio, casi clavas la frase, digo, me la ha pisado. Ella dijo que siempre recuerda que tú eres único, absolutamente igual que todos los demás. Una frase muy bonita y que casi dices. Hay una frase atribuida a esta autora, a Margaret Mead, que dicen que le preguntaron. Sí que es verdad que yo al principio, cuando lo leí, dije, tiene sentido. Y luego he leído que es mentira. Entonces, Bueno, ya no sé, pero bueno, yo lo voy a contar. Dice, el primer signo de humanidad, ¿cuál crees que es? Dice que encontraron el cadáver de Niño. un adolescente Sí. con el fémur totalmente Roto. partido Había habido... y que había vivido mucho tiempo y Claro. eso era gracias Sí, sí. a los cuidados que había tenido. Claro. Entonces, eso es humanidad. Sí. Eso es la humanidad. Sí. Buena reflexión y viaje. buena definición de humanidad. ya te digo que no me atrevo a decir si es verdaderamente de ella, pero, Pero es verosímil. sí, sí, sí. Cuidar a los hijos, lo hemos dicho. La humanidad que varias- estamos perdiendo. Y a los mayores también, porque también había vestigios fósiles de ancianos que también habían podido sobrevivir a roturas de hueso y tal. O sea, que también cuidaban de la población anciana, como Claro. que no hacemos ahora. Pero eso lo veremos en otro episodio porque hoy nos vamos. Emisión 40. Vamos camino de los 500. Más de 120.000 visualizaciones. Más de 2.000 horas ya de visión. Nacho, ¿terminas? Vamos a despedirnos y a regalar a audiencia y a Roberto mesero. con una sombra que nos va a dedicar César. César. Sí. Una sombra y Por favor. despedimos para el próximo programa, ¿vale? Venga, César, por favor. Hasta la próxima.